Buenas noches, compañeros de Economía Agraria y tutora. Estamos trabajando en compañía con los compañeros para realización del video. A mí me corresponde hablar de la cuestión agraria en el posconflicto pues, colombiano. A lo largo de los años en la historia colombiana se ha mantenido un conflicto agrario con implicaciones en los diferentes entornos como lo son el social, el político, el cultural. eh, Todo esto conllevando pues a un conflicto armado. ¿Por qué siempre el hecho de tener más poder y riqueza ha generado la disputa por la tierra? Pues quien la posea, en el caso de Colombia, tiene las ventajas de generar mayores ingresos. Esto en la mayoría de los casos, sin importancia del bien de la comunidad. Pues, gran parte de estas personas lo hacen pensando más en, en- en su beneficio propio. Pues muchas veces se han quedado con las tierras a cualquier costo, el desplazamiento, la violencia, aprovechando la influencia del poder político, la industria. Esto también gravemente ha afectado el medio ambiente. Pues grandes extensiones de estas tierras se les ha dado un mal uso, como monocultivos que al final terminan generando eh, pérdida en la diversidad, en la flora y fauna, puesto que entre menos diversidad de cultivos se encuentren en determinada región, va a generar que haya desplazamiento de aves y pérdida de la fauna que se venía encontrando en este entorno. Eh, no solo esto ha sido una problemática para esto, también en el tema del conflicto armado se ha visto que estos grupos se han financiado, no solo estos grupos, sino también otros que se han creado solo para lucrarse de esto, como el narcotráfico, con los cultivos ilícitos como lo es el de la marihuana, la amapola, la coca, esto generando en grandes partes o regiones del país desplazamientos forzados. Pues aquellos que se han negado de pronto a cultivar eso, a hacer esto, no han estado de acuerdo, han tenido dos opciones, que ha sido pues de la manera violenta, como se vivió en la época de los 80 90 en Colombia, 2000, y todavía se sigue viendo en algunas regiones. Generaba desplazamiento, y aquellos campesinos que no lo hacían terminaban siendo el comodín, la mano de obra barata, entre comillas, para poder cultivar y poder procesar este tipo de sustancias ilícitas. El gobierno, en su afán por radicar este tipo de cultivos, ha afectado de manera directa el entorno agrario. Pues han hecho aplicaciones en su gran mayoría de herbicidas por sistemas aéreos que no solo han terminado radicando este tipo de cultivos, sino también todo lo que se encuentra en su entorno, como bosques, otro tipo de cultivos, contaminación a fuentes hídricas. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, también hay una afectación severa a la parte ambiental. Eh, ¿Por qué el campesino termina involucrado en esto? Muchos de los campesinos, por falta de oportunidad, de inversión social del gobierno, inversión económica, educación, instrucción al campesino, soporte técnico, mecanización, los altos costos de los productos los han llevado a que esta sea su única alternativa, como se ve en el día a día de muchos, para poder obtener algún tipo de beneficio económico y poder subsistir con esos pequeños recursos que perciben de eso, porque quienes se quedan con la gran mayoría de estos ingresos que son muy altos, pues desafortunadamente este tipo de productos son muy costosos a nivel internacional. Son todos estos grupos armados. Hay que tener también en cuenta que la industria ha hecho unos monopolios grandotes. En Colombia es un país donde los grandes industriales son políticos y familiares de políticos, entonces todo el entorno ha sido manipulado de tal manera que se beneficien a pocos y el bien de la comunidad pues quede en medio de este tipo de personas.
Esto no solo pasa en Colombia, sino también pasa en Latinoamérica y en países en proceso de desarrollo, subdesarrollados, como lo dicen algunas otras comunidades. Pues es fácil evidenciar que otros países con, con mayores tecnologías, con mayor inversión, hoy en día terminan siendo grandes potencias mundiales debido a que han podido contar con ese apoyo económico de los diferentes entornos eh, políticos y económicos para poder desarrollar con mayor facilidad el tema de la agricultura. Eh, es importante resaltar que las comunidades campesinas siempre han tratado de hacer una lucha para no dejar de existir en este campo. Lo que se busca siempre es que se pueda heredar de generación en generación. Otro problema también ha sido el tema del desplazamiento alejado de esas personas que empíricamente conocían ya el tema. El tema económico ha sido fundamental, pues muchos de los jóvenes campesinos han decidido migrar a las grandes capitales o pueblos en vista de que la agricultura en Colombia es muy mal paga, esto generando que se ponga también en riesgo la seguridad alimentaria interna del país, altos costos en la canasta familiar, puesto que muchos de los productos que hoy en día consumimos son de importación, productos que acá en Colombia pudiésemos cultivar, porque para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, contamos con muy buenos suelos, pero todo este mal uso está generando que al final todo el sistema bacteriano del suelo se pierda y sea más difícil cada vez poder cultivar. Buenos días, mi nombre es Luis Guillermo. Voy a explicar sobre el desarrollo agropecuario en la historia colombiana. Un rápido balance de la situación agraria en Colombia indica que se ha profundizado el desarrollo capitalista en amplias regiones del país, que muchas unidades campesinas son más viviendas de trabajadores que verdaderas bases productivas y que la tierra ha adquirido una gran movilidad, particularmente durante la década de los 80, cuando enormes capitales forjados en el narcotráfico presionaron los valores rurales hacia arriba. Al mismo tiempo, sin embargo, la economía campesina ha retenido su importancia y aún se reproduce en las áreas de frontera, en algunas ocasiones valorizadas por los cultivos de marihuana y coca. En un periodo relativamente corto de tiempo, el que va de 1938 a 1985, la población rural pasó del 70.1 al 28% total durante ese mismo periodo, pero con una base anterior que puede situarse en 1928, cientos de miles de pequeños arrendatarios de las haciendas, llamados localmente concertados, agregados, terrajeros, parámetros y amedieros, se liberaron de las prestaciones obligatorias que le debían a los terratenientes mediante su lucha o fueron expulsados de sus fundos. Una minoría de campesinos arrendatarios logró la propiedad de sus parcelas, pero la mayoría fueron lanzados a engrosar el ejército de empleados y desempleados urbanos y rurales, o adoptaron por irse a abrir selva como colonos. La misma frontera agrícola, sin embargo, les es disputada por comerciantes devenidos en latifundistas, lo cual, sumado a la ausencia de los servicios del Estado, contribuyen a que la población colonizadora constituya la base social más importante del movimiento guerrillero colombiano. Tales regiones se convirtieron en los 80 en escenarios propicios de acción de agrupaciones paramilitares, frecuentemente financiadas por narcotraficantes y apoyadas por los latifundistas locales. Es allí, desde el Magdalena Medio, el Caquetá, el Putumayo y hasta los llanos y la región de Urabá, donde se concentran los conflictos más violentos que arrastra a sus poblaciones a condiciones fáciles de muerte e infernales de existencia. En el proceso histórico que describimos, las haciendas se transformaron lentamente, unas arruinándose en el proceso, otras arrendando sus tierras a una agresiva burguesía que surgió
en el proceso y las más lograron transformarse en capitalistas. Entre tanto, la economía campesina vivió un proceso muy desigual de diferencia de las clases en su interior. Solo las regiones cafeteras y algunas pocas zonas del altiplano sabanero, que geográficamente rodea a Bogotá y se extiende con interrupciones hasta más allá de Tunja, y otras contadas regiones del país ocupan parcialmente, generaron amplias capas de campesinos ricos, medios y pobres. La mayor parte de la economía campesina, que ocupa pobres tierras de vertiente, experimentó una muy limitada diferenciación, cayendo más bien en la pauperización dentro de un proceso de crecimiento automatizado de la propiedad y sufriendo una expulsión demográfica apreciable, especialmente de sus efectivos más jóvenes y capaces. La agricultura capitalista se desarrolla limitadamente y generalmente en las cercanías a las ciudades más grandes. En la sabana de Bogotá se desarrolla la lechería comerciales, cultivos como la cebada que abastecen la industria cervecera, hortalizas y legumbres, mientras que en el Valle del Cauca se han encontrado grandes ingenios azucareros, como la hacienda La Paila, una de las más grandes de la región y que contaba con un número apreciable de agregados, que pasa directamente al estadio de gran industria fabril. En 1929, con la instalación de maquinaria moderna que eliminó las parcelas de los arrendatarios para tomarlas en cañaverales las primeras y en proletarios de los segundos. El Valle del Tolima y en algunas regiones de la costa atlántica, el arroz y el algodón son cultivados todavía en su mayor parte por parceleros, aunque en las primeras de las regiones se hacen inversiones en distritos de riego, créditos y se presta asistencia técnica durante los años 40, que contribuye a su modernización. El algodón no puede ser absorbido por la industria textil, que importa la hilaza, mientras ésta no monte plantas de hilado, la cual empezará a hacer durante los años 40. Proteccionismo. Para los agricultores existe, de hecho, por la escasez de divisas, pero no habrá un arancel alto hasta 1949, cuando el régimen conservador de Ospina hará que la industria pague sus materias primas a precios más altos a los agricultores locales que los del mercado internacional, elevando de esta manera la renta del suelo. Desarrollo agropecuario. Para lograr un desarrollo rural sostenible, es fundamental impulsar actividades agropecuarias que fortalezcan la actividad económica en las regiones, generando así una mejor oferta de bienes y servicios para la población rural. En las 2 décadas pasadas, el sector agropecuario ha perdido participación en el Producto Interno Bruto de la economía local, pasando de niveles superiores al 7.5%, participaciones alrededor del 6.1%, con un promedio para los últimos 15 años del 7%. A pesar de ello, en el contexto regional de América Latina y del Caribe, Colombia es uno de los países en el que el sector agropecuario tiene más peso en el Producto Interno Bruto Nacional, ubicándose por encima del promedio, que es de 5.1% aproximadamente. En Colombia, la actividad agropecuaria es la principal ocupación de los habitantes de centros poblados y rural disperso, 60.5%. Trabajador por cuenta propia, 11.7%, y jornaleros o peón, 6.3%. En los últimos 25 años, el sector agropecuario del país ha enfrentado situaciones diferentes a las del pasado, entrando a competir en el mercado nacional con producción importada, lo cual ha generado cambios en la estructura productiva del sector. El mercado colombiano ha crecido con la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales. Tiene potencia para ampliar oferta agropecuaria nacional y así reducir la dependencia de las importaciones.
Finalmente, vale la pena resaltar que sería muy provechoso para el país desarrollar un modelo de desarrollo organizativo y empresarial que vincule pequeños productores rurales a mercados a través de un aliado comercial formal con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva. Política y desarrollo agropecuario. La forma como tradicionalmente se ha mirado el desarrollo del sector agropecuario por parte de las políticas públicas y en general por la sociedad colombiana obedece a la concepción clásica de que el sector es ante todo fuente de recursos para el desarrollo de los sectores urbanos. Esos recursos que asumen la forma de mano de obra barata, divisa y ahorros deben ser transferidos a las ciudades. En esta concepción, el campo no se le percibe como un territorio y un espacio de vida que puede ofrecer oportunidades de desarrollo sostenible para sus habitantes. Por el contrario, el paradigma que ha prevalecido considera que la realización de las aspiraciones de una vida digna solo es posible en los centros urbanos. A partir de dicha visión, las políticas públicas han enfatizado el desarrollo productivo sobre el desarrollo rural. Esto es, las políticas y los recursos públicos se han dirigido preferencialmente a impulsar el aprovechamiento productivo de los recursos naturales sin interesar mayormente cómo ese aprovechamiento beneficia a los habitantes rurales, cómo dichos desarrollos se resuelven sostenibles ambientalmente y cómo es posible lograr en las diferentes regiones del país círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo a partir de la explotación de los recursos naturales. Por tal motivo, hoy en día el campo colombiano, aunque en fuentes de riqueza para el país, exhibe condiciones de atraso en la infraestructura básica y las condiciones sociales y de equidad de la población, al tiempo que presenta un lamentable balance en materia de manejo de sus recursos naturales, en lugar de un manejo sostenible, lo que hay en un sector agropecuario destructor de las fuentes básicas de su desarrollo, que son el suelo, el agua y los bosques, asunto este que resulta totalmente contrapuesto a las tendencias actuales a nivel mundial, donde precisamente estos recursos cada vez no solo se vuelven más estratégicos para el desarrollo y la supervivencia, sino que adquieren mayor valor social. Colombia tiene en su amplia y variada base de recursos naturales vastas posibilidades de desarrollo que no han sabido ser utilizadas, pero ese aprovechamiento debe hacerse de forma sostenible. Además, y tal vez lo más importante del desarrollo que de allí se derive debe beneficiar esencialmente a los habitantes rurales, de tal forma que estos no solo salgan de la pobreza generalizada que los afecta, sino que encuentren en este proceso de desarrollo las oportunidades de vida que afanosamente buscan en sus propios territorios, pero que el actual modelo los niega. Una visión más amplia, comprensiva y estratégica del desarrollo del campo colombiano y en general de las distintas regiones del país debe abandonarse la perspectiva exclusivamente productiva y extractiva que hasta hoy hemos tenido del desarrollo agropecuario y anteponer la de un desarrollo virtuoso de las regiones y los territorios que, con base en el aprovechamiento sostenible de la base de recursos naturales, se convierta en fuente cierta de oportunidades y vida para los habitantes de las zonas rurales.